el pasado hay muchos secretos y misterios respecto de muchas cosas que han quedado prácticamente ocultas, ¿no? Por muchas cosas que han pasado, o ese conocimiento no fue difundido. Hay una que habla que, por ejemplo, que ellos tenían un método para fundir o licuar la piedra en frío, sin necesidad de someterla a temperatura alta. Lo hacían a través de podríamos decir, un brebaje que preparaban de diversas plantas, que eso al contacto con la piedra quedaba fundida en frío. Y eso fue ocupado, se cree que fue ocupado en la construcción de las pirámides, en la construcción de esos monumentos grandes que han habido, asociado al control que tenían sobre la fuerza de gravitación. Entonces ellos, por ejemplo, traían muchas piedras de pequeño, no muy grandes, y en un determinado lugar le hacían este proceso donde quedaban las piedras en un acabado perfecto, como si se cincelara, cincelara, y quedaban en resto, de tal manera que al ponerla una con otra se decía que muy difícil que pase una hoja por medio de las dos, de dos piedras, ¿ves? O sea, con eso también admiraba de que cómo pudieron cincelar esas piedras tan duras y que queden perfectamente para el ensamblado de las pirámides y de otros monumentos que, por ejemplo, que se ocupó en Tiahuanaco, se ocuparon en la isla de Pascua, por ejemplo, en el continente Mu, que la isla de Pascua fue lo que quedó de todo ese continente. Hay una especie de molde que para muchos era un misterio de que cómo pudo haber algo que se sacara y que quedara de esa forma, ¿no? Y eso parece que era un molde donde se echaban, por esta información, ¿no? Se echaban las piedras y de ahí se volvía líquido. También eso nos decía Eddie von Däniken, que maestros fueron estos los que cincelaron esa piedra tan dura y al cincelar tenían bien terminado todo sus facciones, ve que eran de los que tenían estas grandes monumentos, estatuas que decían que sorprendía que eso hayan tenido esa terminación siendo un material tan duro. Y ahí está, pues, como un molde era eso, y ahí se echaban las piedras según esta historia, ¿no? Esto no es pues nada oficial, es algo que han salido así, ¿ves? De que entonces ya cuando estaban, ya se levantaban estos monumentos, porque también eso decían que en una isla tan pequeña, ¿cómo pudo haber tanta gente para cincelar y formar esos monumentos, ¿ves? Entonces, es una explicación que dan, que eso también fue usado en Tiahuanaco, en las construcciones de los monumentos que hay, y esas piedras tan grandes. Y para trasladarla tenían el control de la gravedad por diversos, según una leyenda que hay, una historia que hay ahí que mostraron un día, dice que era por sonido acústico que ellos podían llevar las piedras de un lado a otro
por el peso que tenían, dice. Entonces con una forma acústica ellos la llevaban, dice. Y siempre ha sido un misterio, pues, en esas piedras tan grandes para subirlo a la pirámide, o esas piedras tan grandes para colocarlo en distintos lugares. El acabado de cada cosa era también otra cosa, pero parece que eran vaciados en superficies bien ya establecidas, ¿no? De tal manera que eso quedara perfecto, que quedara bien. Son explicaciones que hacen ellos, ¿no? Que no es nada oficial por la ciencia ni nada, pero son historias que han ido surgiendo que pudo ser así, ¿ves? Pero el control de la gravedad nos habla los Rampa que hubieron civilizaciones que tenían el control de la gravedad, de tal manera que ellos construyeron vehículos así manuales para la persona, por ejemplo, para una persona que iba a ir a comprar algo por ahí, o como el caso de las mujeres, digamos, que van al mercado o algo así, tenían unas plataformas más pequeñas que podían llevar hasta 200 kilos, dice. Y la más grande era de 200 kilos para arriba. Eso tenía el control de la gravedad, donde lo que ponía en esa plataforma podía ser llevado manualmente por una persona, pese al peso que tenían, pero al tener un control sobre la gravedad, entonces ellos podían hacerlo. O sea, de alguna manera eso pasó a estas otras civilizaciones, como ya fueron cuando fue con la construcción de las pirámides, la construcción de todos esos monumentos tan grandes que admira la gente, que cómo pudo ser trasladado todo eso. Y entonces también eso, no han llegado fotos, pues, de grabado de las construcciones grandes que tuvieron los mayas, los aztecas, todo ello. Y en una de ellas se ve al capataz sobre una gran piedra que está siendo llevada, pero arriba de la piedra se encuentra el capataz que tiene un bastón de mando con varias muecas, con varias protuberancias, ¿ves? Posiblemente sea un instrumento para esta cuestión que decimos sobre el control de la gravedad, ¿ves? Entonces, de un pasado bastante, podríamos decir un tiempo muy remoto, hubieron esas civilizaciones que tuvieron ese control, y de alguna manera ya llegó a los constructores de las pirámides, a las construcciones que se llaman megamonumentos por la grandeza, el peso que tenían, ¿ves? Que eran piedras de más de 20 toneladas y así, ¿ves? Que de alguna manera ellos consiguieron la forma para poder hacer el control de la gravedad, ¿no? Y que esas piedras, que todo eso se vuelvan como algo más liviano, ¿ves? De tal manera que se podían llevar a una parte a otra. Entonces, dice que existían esas plantas que podían, al contacto de la piedra se fundía en frío. Y era la combinación de varias hierbas que eso lo hacían de tal manera que hay muchas cosas que sorprenden, porque cómo fueron talladas esas piedras prácticamente para ponerle una forma perfecta, ¿ves? Que de tal manera que al juntarlo muy difícil pasar una hoja entre medio de las dos piedras, ¿ves?
Y, y qué tiempo tardaron en tallar todas esas piedras para ponerlas en las pirámides. ¿Ve? Entonces hay muchas cosas que puedes responder eso que se ha dicho. Y hay una información que yo conseguí de una persona mayor ya, ¿no? Que estuvo en la guerra de Chaco. Y ellos estuvieron en el altiplano. Esto debe ser más o menos en 1928, 1930, porque ya la guerra de Chaco fue en el 32, creo. En adelante hasta el 35. Dice que ellos prestaban servicio militar en el altiplano. Y como era de la caballería, esa unidad militar, entonces ellos habían largado una tropa de caballos ahí que pastaban por toda la superficie del altiplano, ahí en distintos lugares. Y tocó el momento en que tenían que movilizarse y abandonar ese lugar. Dice que para ellos fue algo sorprendente que encontraran la herradura de varios caballos que estaba fundida la herradura, pero que el caballo no presentaba ni un daño en el casco, que haya sido sometido a una temperatura bastante elevada para que se funda. Se cree que en esos lugares se encontraban de estas plantas que hemos hablado más antes, que al pisarla los caballos se les fundió la herradura. Y ellos estaban apurados para por eso fue que no investigaron más, porque ya tenían que irse de ese lugar. Pero decía esa historia de que ya vino a corroborar todos estos otros datos de que existe la planta, que existe, pero no supieron ellos en qué parte está. ¿Ves? Porque esos caballos estaban ahí tiempo que iban para un lado para el otro y ahí ellos fue donde pisaron esas hierbas y se les fundió la herradura y fueron varios caballos, dice. Y ellos revisaron el casco de los caballos, no tenían nada de que haya sido sometido a algo caliente, algo que le fundió la herradura. Ellos entonces dijeron que podía haber sido esa planta que se decía que había, que fundía la piedra o fundía el metal en frío. Entonces, son cosas que están todavía en investigación, no hay nada que se pueda decir esto es así, ¿no? Porque a nosotros no ha llegado la historia así de esa manera de que nos fundían la piedra con esas hierbas que ellos preparaban y al someterlo ahí a la piedra se fundía en frío. Y ellos tenían molde, pues, porque en realidad eso que está en la foto que tienen los libros de Erich von Däniken, de que existe ahí como un molde y de verdad parece que así lo ocuparon de esa forma, porque de otra forma no hay explicación para poder sacar una piedra de esa forma. ¿Ves qué máquina puede sacarlo? Que debajo así, bueno, es un molde a la vez y entonces se puede decir que el continente de Mu fue ocupado también esas plantas, hierbas que podían hacer ese trabajo de fundir la piedra. Y no importaba si la piedra era dura, como nos decía von Däniken, cómo hicieron para esculpirla, esos monumentos así, qué cincel aguanta, qué material, qué metal pudo ser para
puedan cincelar esos monumentos que hay en la isla de Pascua. Y son monumentos que miran hacia arriba, hacia el espacio. Y nos decía, uno de estos autores nos decía que en ese lugar es una de las salidas que tiene la Tierra para cualquier nave, que son dos salidas, eso se encuentra ahí y otra en otro lugar. Es la mejor parte donde pueda salir una nave hacia el exterior, hacia el espacio exterior, y que también por ahí pueden entrar. Es lo mejor, uno de los mejores lugares, que en otros lugares es más difícil. Y mire, ¿no? Quienes hicieron estos monumentos, ¿cuánto tiempo hace? Y ya ellos sabían eso porque ellos miran hacia el espacio, miran hacia arriba. Todos esos monumentos están con una mirada hacia arriba y están de tal forma ubicados para mirar a ciertos lugares. Hay muchas historias pues que hubo en la antigüedad, digamos, todas estas civilizaciones que hubieron bien avanzadas, tuvieron varias cosas de su avance. Además, nos decía Lossan Rapa que en la misma mitología hay historias reales que fueron camufladas en la mitología como algo increíble, algo que no se lo tiene por realidad, ¿ves? Pero no todas las historias, pero dice que ahí se pusieron historias que fueron reales. Como ya hablamos, ¿no?, de que la alfombra mágica existió, dice, en una civilización existió la alfombra mágica. Quizás con el conocimiento del control de la gravedad y otros conocimientos. Entonces, ¿qué pasa si se controla con la gravedad? Eso se elevaba, ya lo que faltaba era un impulso para que avance, ¿ves? Y se habla de alfombra mágica, pero seguramente que era un artefacto que tenía una plataforma así parecida, ¿ves? Y en el lenguaje popular se habla de algo, ¿ves? De algo que se parezca, como cuando decían, por ejemplo, los carros de fuego por las naves, ¿ves? Por lo que echaban fuego al despegar o al pasar. Entonces la gente le pone un nombre, pues, ¿no?, que pueda explicar lo que ellos ven con su escaso conocimiento de las cosas, ¿ves? Entonces nos habla de que hubieron civilizaciones bastante avanzadas y que dejaron esa tecnología, y mucho más después, cuando ya existieron los egipcios y otras civilizaciones, ya pudieron ocupar ese avance que tuvieron ellos, ¿ves? Y esa es la explicación que le dan más o menos al misterio que hay, pues, de cómo pudo hacer unas civilizaciones así, una construcción como las pirámides y como otras cosas que han quedado, ¿ves? Que es muy difícil se podría manejar, ¿ves? Así. Pero si se tiene el control de la gravedad y se tiene otras cosas más por ahí, entonces ya es más posible, ¿ves?